Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos iniciando un nuevo programa de Ventanas al Cielo. Bienvenidos. Estamos en San Miguel de Tucumán, haciendo por Nuevo Tiempo Tucumán, justamente para toda la red de comunicación del Nuevo Tiempo Argentina, produciendo desde este lugar de Argentina un espacio en el cual durante 1 hora y media podemos acompañarte, y desde ya muchísimas gracias por abrirnos tu espacio en estas tardes de sábado, sobre todo aquellos amigos y amigas que durante ya 12 temporadas nos vienen acompañando a lo largo de esta época. Hemos vivido un montón de cosas muy bonitas y realmente les agradecemos de todo corazón que puedan estar allí presentes todavía, a pesar de nosotros mismos. Así que por lo pronto les agradecemos enormemente esa cálida compañía que muchas veces tenemos y que se refleja a través de muchos mensajitos que incluso después del programa aparecen a lo largo de la semana, en nuestras redes sociales, en nuestros teléfonos incluso también, algunos que los tienen. Entonces desde ya, muchísimas gracias por acompañarnos. Quien te habla, Raúl Jándar. Vamos a estar, como les dije, hasta horas 18:30, por lo pronto, 16:35, vamos a ver un poquito. Tenemos una tarde con un equipo, con una mesita acá completa, ¿sí? Tenemos a Ludmila, así que vamos saludándote, Ludmila. ¿Cómo estás? Muy buenas, feliz sábado. Estoy muy, muy feliz de estar acá. ¿Es la primera de la temporada? Vine el primer día, claro, pero a decir hola y adiós. Pero sí, el primero. Y no veía la hora ya que me toque, porque es, como a veces dice Elías, es como un espacio tan lindo que muchas gracias por haberme permitido, por haberme invitado. Por favor, y lo disfruto un montón y me acerca muchísimo y me hace aprender un montón de cosas nuevas. Entonces como que a pesar de que también es algo para servir, también me sirve muchísimo a mí. Así que gracias. Buenísimo, Lud. Sol, ¿cómo estás? Feliz sábado, Raúl. La verdad muy feliz, contenta de estar acá, ser compañía para nuestros oyentes, que ellos también sean nuestra compañía. Agradecida porque es verdad, es otra cosa el estudio, el libro, el punto de vista, las entrevistas, todo lo que uno se vive siendo representante, estando acá tan cercano, la verdad que es otra perspectiva y a uno le llena de emoción, de alegría, les cambia el sábado, la verdad. Qué bueno. Realmente espero que para nuestros amigos oyentes también puedan sentir lo hermoso que nosotros podamos sentir, le podemos transmitir eso. Muy bien, gracias, Sol. Elías, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. En la lucha, en la lucha que es mucha, pero orando y confiando en Dios siempre. Amén. Para mí es muy lindo poder contar, esto es una mesa muy joven al lado mío, pero por lo pronto estoy muy, muy contento de que este espacio también ha sido de bendición para muchos y que a la vez sea un espacio, también una plataforma, ¿no? Para estos jóvenes que también están en nuestro programa. Con Rafael siempre hemos tratado de hacer eso, de buscar que haya crecimiento y seguramente eso también les da, porque ustedes son un poquito más jóvenes y tienen su mirada también y la ponen acá también para que la analicemos, la charlemos, ¿sí? No rendimos exámenes, simplemente que aportamos algún tema. Y que lo hagan ustedes también en una edad de plena juventud, creo que enriquece aún más el programa y les ayuda también a nuestros oyentes. Y creo que también a la gente de un poquito más años les gusta ver y escuchar a jóvenes que los animan, que les ayudan también con esas miradas que ustedes van aportando. Así que gracias a Dios por este espacio. No podemos dejar de lado a Ivanita, a Ever, no podemos dejar de lado a Anita, por supuesto, Andrea, Tamarita, que están ellos también en redes sociales, y bueno, allí Juli, que tenemos que seguir con algunos planes. Nos demoramos un poquito en el inicio, estaba todo muy planificado y tuvimos unas situaciones que no nos hicieron poder salir en el tiempo ese y se nos movió un poco toda la estantería, pero lo vamos a reordenar de nuevo y vamos a poner algunas cosas nuevamente como para que sucedan las cosas que deseábamos cuando hicimos nuestra primera reunión, ¿sí? Y hay muchos planes y muchas cosas que seguramente van a ir saliendo a lo largo de este año de temporada. Así que gracias por estar. Tenemos por lo pronto en este bloque
que se va a alargar un poco porque no va a terminar a 17:30. Iniciamos y cuarto. Un estudio bíblico que venimos haciendo acerca de la iglesia en el desierto, así se titula el estudio, es muy interesante. Tenemos una entrevista que por supuesto estamos esperando que lleguen los entrevistados y a quienes vamos a entrevistar, mejor dicho, y por supuesto queremos iniciar la lectura o la charla que tenemos allí, que hemos propuesto un libro muy interesante que ya lo vamos a explicar también, y habla acerca de la infelicidad. Sí, somos felices, no somos Adicto felices. A la infelicidad. Uh-huh. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Si uno dice, con mucha I, buenísimo. Sí, si uno dice, mira, este título, cuando arranca con el primer capítulo y dice, Sí. Mira, este título. Terrible. Ya no es buenísimo. Buenísimo. A mí me impacta Ah. el tema adicto. Sí. Claro, y todo me está, llamó la atención, ¿eh? así es, todo está muy calculado en el nombre, en lo que va. La verdad que está hermoso el libro que elegimos Ya para vamos a, compartir. Sí, ya vamos a presentar, charlar. por supuesto, a su autora, por supuesto vamos a leer y vamos a darles, por supuesto, los créditos a quien corresponde. Así ¿sí? es, por Pero, lo tanto ahora nos toca por lo pronto- contagiarla esa emoción porque la verdad que está hermoso. Sí, sí. Igual que lo que va a ser este programa, continuar con el estudio. De hecho, vamos a empezarlo ya, ¿sí? Bien. Porque el sábado pasado iniciamos, ¿sí? Apenas los primeros 6 versículos del capítulo 12 de Apocalipsis. Venimos analizando este estudio bíblico ya desde el año pasado. Empezamos medio tarde y además lo alargamos mucho. y llegamos hasta acá y todavía quedan varios estudios más. Pero es hermoso meditar y leer la Biblia, conocer algunas temáticas sobre todo, porque cuando hablamos en cuestiones de fe, de la oración, prácticamente todos estamos en total armonía y sí, nos paramos como todos muy hermanados, pero de repente cuando tocas estas temáticas puede parecer que estamos enemistados con gente, y no es así. No. ¿Sí? No estamos enemistados. Tenemos una mirada, ¿sí?, acerca de lo que la Biblia tiene, de lo que la Biblia enseña. Creemos que hay verdad allí, por supuesto. Por eso hablamos y por eso contamos lo que tenemos como para ofrecer este estudio bíblico, ¿sí? Que podemos o no estar de acuerdo, y está bien, o sea, tranquilos, no creemos que tenga que ser tampoco para pelearnos, simplemente para entender, sí, que lo hacemos también con un corazón muy sincero, creyendo en esto, ¿sí?, en que la verdad que tenemos acá simplemente la compartimos, ¿sí? Y para nada tiene la intención de enemistarnos con alguien o Defender. Tampoco quisiéramos que nos rotulen, pero de repente es inevitable que cuando presentas algo y quizás hay gente que no está de acuerdo, te puede mirar con cierto reojo, así como una mirada muy rara, ¿no? No, Raúl, pero pasa. Perdón que interrumpa, pero algo también hermoso de esto es que también estamos acá dando un estudio que se basa en la palabra y que no es como una idea de Raúl o de Claro. Ludmila o de Sol, sino es también esto, vos decís muy bien, no queremos como que crear divisiones o unos bandos, sino es presentar lo hermoso que tenemos la oportunidad de conocer, de aprender. Exacto. Y también compartirlo, porque cuando uno ama lo que cree, lo comparte, lo Exacto. enseña, lo comenta. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá, Exacto. poder compartir con nuestros hermanos que nos están escuchando lo que estamos aprendiendo. Y la palabra de Dios es clara, también, Así ¿no? es. Cuando nosotros habíamos leído, Elías también, y ya damos también a la Inicio. posibilidad de que vamos compartiendo este programa juntos. Habíamos leído en los primeros 6 versículos y habíamos quedado que la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado, dice, por Dios allí en el capítulo 12 del versículo 6 de Apocalipsis, ¿sí? Para que allí la sustenten durante 1260 días. Así quedaba. Y de repente el escritor acá pasa a otro tema. Pareciera ser que otro tema que está como descolgado, pero nada, no está descolgado. Como que nos trata de mostrar el trasfondo de todo el Sí. asunto, ¿no? Lo interesante, Raúl, es que estuve investigando un poco Sí. cómo se conecta el versículo 6 junto con el versículo 13 Ujú. en adelante, porque el versículo 6, que es lo último que leímos, dice, Sí. y la mujer huyó al desierto
donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sabes que estuve investigando un poco acerca de lo que la Biblia nos dice sobre el desierto? Uh-huh. Y cómo Dios lo utilizó en la historia para sustentar. Por ejemplo, la palabra, justamente sustentar habla de que Dios le hizo provisión de alimentos, le dio seguridad, le dio un apoyo, le dio un respaldo. Eso significa sustentar. Claro, que se hizo cargo de manera integral de su pueblo. Acompañó en ese desierto. Proporcionó. Sí. Encontré 3 puntos interesantes del desierto. El primer punto es que uno de los lugares donde se menciona que Dios quiso sacar a su pueblo al desierto fue en la historia del Éxodo. Sí. Cuando Israel estaba en Egipto cautivo, Dios por medio de Moisés mandó a decir a Faraón en Éxodo 7:16, dice: y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Incluso en el 9:13 también dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, la Biblia nos enseña que en esta historia, por ejemplo, Dios quería que el pueblo fuera al desierto para que pueda servir a Dios libremente. Algo que no podía hacer justamente en Egipto. Entonces, el primer punto que quiero rescatar es que el desierto es una oportunidad que Dios utilizó para que se pueda servir libremente a Él. Era un lugar lejos de Egipto, donde ahí se podía adorar a Dios en total libertad. Otro ejemplo que descubrí, el segundo punto, es que, por ejemplo, en el momento en el que Elías predice que no iba a llover por 3 años y medio sobre todo Israel, en ese momento la Biblia nos dice de que Dios le dijo a Elías que fuera al desierto de Kerit. Ahí iba a tener un arroyo, iba a recibir pan y carne a comer. Que justamente el pan y la carne, todo simboliza también el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Tanto en la Santa Cena como el cuerpo de Cristo y demás. Pero en el momento en el que Elías ya no tiene agua en ese arroyo, dice que él va a la casa de una viuda. Y en ese lugar ella solamente tenía harina y aceite. Y Elías le pide que le haga una tortilla para que coma, y dice que en ese momento ella le dice, mira, si yo te doy me muero de hambre, porque esto es para que comamos yo y mi hijo. Exactamente. Sí. Y lo curioso es de que Elías le dice, mira, si vos me das a mí, Dios te va a proveer todo lo que dure los 3 años y medio de sequía. Entonces, en la palabra de Dios también vemos que incluso tanto el pan como el aceite tienen simbolismo. El pan simboliza la palabra de Dios y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces vemos que incluso en el desierto Dios no nos hace faltar ni el pan ni el aceite, ni la palabra de Dios, uh-huh, ni la unción del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Ese es otro punto interesante. Primer punto era que en el desierto Dios quería que salieran para adorar libremente. Segundo, que en el desierto no iba a faltar nunca ni la palabra de Dios ni la unción del Espíritu para entender. Y el otro punto, justamente es que en el tercer punto sería que en el justo 1 Reyes capítulo 19 nos cuenta que cuando Jezabel quiere matar a Elías, Dios le dice a Elías que huya al desierto. Entonces el desierto en la Biblia también es un símbolo, podríamos decir, de escapar de una persecución que Elías estaba teniendo en ese momento. Claro. Son 3 puntos interesantes que podemos conectar aquí en la historia de la profecía de Apocalipsis capítulo 12. La mujer huye al desierto y también están estas 3 características. Huir para tener libertad de adoración, huir justamente también, y en esos momentos no le iba a faltar la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la historia de David cuando viene Samuel y lo unge? En ese momento que lo unge con aceite dice que él es lleno del Espíritu Santo. Sí. El aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. Claro. Y también cuando Elías estaba siendo perseguido por Jezabel, huyó para salvar su vida. 3 aspectos interesantes que también encontramos en esta historia que justamente, como comentábamos el sábado pasado, 1260 días, sí, que son 1260 años en el que el pueblo de Dios estuvo apartado en los lugares lejos de esas grandes ciudades donde dominaba la iglesia popular de esa época, claro, donde la palabra de Dios era su refugio y el Espíritu Santo hablando a través de la palabra de Dios, porque en ese tiempo era prohibido no solamente enseñar de las Escrituras, sino traducir las Escrituras. A mí lo que me gusta de esta parte
es, como te dije recién, que corta el versículo 6. Parece que el 7 empieza otra historia. Y en realidad, cuando se conecta de nuevo con la iglesia en el desierto, en el versículo 13, para entender por qué dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Claro, es como que te pone en contexto. Exacto. O sea, nosotros desde el lo que versículo vemos 7 al 12 pone en contexto a este dragón. ¿Qué pasó, che? ¿De dónde viene este dragón? Porque aparece el dragón, ¿sí? Entonces, y allí es importante, y por eso allí, obviamente, la inspiración del Señor hizo que Juan pudiera, a ver, hago un freno acá, digo esto y continúo la historia, ¿sí? Y eso es lo que sucede, porque allí, en esos versículos del 7 al 12, aparece esa pelea, ¿no? Esa crisis que hubo en el cielo, donde definitivamente el dragón fue arrojado, ¿sí? Y ya el versículo 13 inicia diciendo que vio, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, claro, no le gustó nada. Entonces hay una palabra clave allí que dice persiguió. Siempre persigue el dragón. Siempre persigue. Dice claramente que persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y es interesante porque a Jesús lo persiguió en su nacimiento, lo persiguió incluso en el mismo desierto, tanto que Elías nos aclaró en pequeños minutos algo tan precioso como lo que significa un desierto en la Biblia, pero lo persiguió en ese desierto a Jesús, lo tentó para que cayera, ¿sí? Es interesante porque cuando nosotros muchas veces vivimos esos desiertos espirituales, hay que tener mucho cuidado, hay que ver a qué me aferro para pasar ese desierto. Qué bueno que Elías aclaró bastante lindo con los pasajes bíblicos, que muchas veces en esos desiertos espirituales, esas dudas espirituales, esas batallas espirituales que todos tenemos, el sustento de la palabra de Dios para pasar esos momentos es fundamental. La oración es fundamental, aunque no entienda por qué estoy pasando por esto. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Si yo voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, y de repente te sentís bloqueado. Bloqueado. Ni sabés a veces por qué haces lo que haces, aún en tu iglesia. Entonces, de repente ese desierto calma, ese desierto orienta, y en ese desierto Dios sustenta. Como bien lo explicó Elías a través de varios versículos muy buenos que presentó. Raúl. Sí. O quizás Dios te invita a su desierto, porque quizás uno, en todo lo que son las perspectivas, las cosas que tiene en mente, en esa mezclolanza, como vos estás hablando, donde dice, mirá dónde estoy, mirá hasta dónde llegué, donde uno pausa, ya sea la buena o de las malas, y se encuentra sin saber qué hacer y solo, ahí es donde Dios te dice, como le dijo al pueblo, huí al desierto, Elías, anda a mi desierto. ¿Cuál es mi desierto? La total dependencia de Dios, donde yo te voy a sustentar a vos, donde sí, ahí va a ser probado tu carácter, tu fe, ahí vas a sufrir, pero lo vas a hacer conmigo, ahí te vas a fortalecer para algo mayor, claro. Ahí vas a entender. Así como lo persiguió, termino allí la idea esa, tanto lo hizo en el ministerio de Jesús, lo hizo en la cruz, ¿sí? Porque lo persiguió hasta último momento, y hasta incluso en el sepulcro, porque intentó que esa piedra no se abra nunca. Se pusieron guardias y todo para que no saliera Jesús de allí. Entonces siempre esa pelea, ¿no? Uno se lee, no sabe quién es Dios. El intento de... Pero el intento, ¿no? De esa persecución lo hizo hasta lo último. Hasta lo último. Entonces, bueno, es interesante, sí, que ya el versículo 14, ¿sí? Ya podemos seguir avanzando un poquito más. Ahí conecta justamente con el 6, porque dice, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Sí. Justamente todo el libro Apocalipsis conecta 4 puntos de fechas proféticas que es lo mismo. Sí. 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días y 42 meses. Sí. Todo son lo mismo. Apuntan todo al mismo periodo profético, que justamente la iglesia fue perseguida. ¿Pero qué iglesia? Aquellos que defendían la palabra de Dios. Son 7 pasajes bíblicos que hablan de eso. Exactamente. Incluso en la historia de Elías, no llovió por 3 años y medio,
Elías fue perseguido, hay símbolos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Es interesante, Raúl, que en ese momento de la historia, porque históricamente sucedió, claro, desde el 538 en adelante, la Biblia fue cambiada de su idioma original al latín. sí. Y la Biblia no se podía enseñar libremente al pueblo. Ujú. Estaba prohibido. No podías contarle a otros. Era algo ilegal. Entonces, las personas eran perseguidas y debían huir a lugares lejos para poder adorar a Dios libremente. Exacto. Y ellos traducían la Biblia, las enseñaba, que hasta incluso a muchos de ellos le costó la vida, exactamente. Habían algunos pueblos también que la historia nos enseña, ¿te acordás? Que estábamos leyendo un poco en el estudio. Sí, como se menciona en el estudio, los pueblos, por ejemplo, los valdenses, los hugonotes, los cátaros, justo a mí me agarró muchísima curiosidad de saber exactamente qué les pasó, porque yo decía, qué loco, cómo la fe, el amor tan grande que tienen para lo que creen, te hace decir como, no me importa perder la vida, yo creo tanto, estoy tan aferrado a lo que creo que soy capaz de perder la vida, no pasa nada, porque mi mente y mi foco está en otra cosa, va más allá. Y me hace acordar también, por ejemplo, a los amigos de Daniel, que decían, bueno, yo no me voy a arrodillar, no te voy a adorar, y Dios me va a ayudar, y hasta si no me saca de acá, no me importa, porque yo no voy a poner, como es un innegociable para mí, el hecho de que Dios es mi todo, y no me importa lo que el mundo me pueda llegar a hacer. Bueno, él sabe allí justamente lo que Jesús dice, ¿no? Quien quiera ganar la vida la perderá, y aquel que la pierde la gana. Entonces, de repente, esas personas tan involucradas, tan creyentes en Dios, dispuestas a perder la vida si hacía falta, porque y allí hablábamos un poquito de lo que dijimos, creo, el sábado pasado, acerca de la libertad de conciencia, ¿no? Ahí entra la libertad de entonces, culto, la posibilidad de poder adorar a Dios según tu conciencia, cómo te lo indique, cómo entendés por la palabra de Dios, sin que nadie te persiga, exacto, sin que nadie te prohíba. Es interesante lo que dice tiempos y medio tiempo, porque con base bíblica, como en pasajes de Ezequiel y otros más, podemos pasar eso de días a años, ¿no? Uh-huh. De un tiempo significaba 360 días, ¿sí? Pero como hacemos días por año, según lo que registros bíblicos permiten hacer para entender, y después, no es caprichoso, después ponerlo en la historia humana, ¿sí? Claro. Y de repente te das cuenta que ese tiempo que se traduce a 360 años, encaja. ¿sí? Después dice tiempos, ese es plural que se traduce en 720, después el otro que dice medio tiempo, que es 180, te termina dando de los 1260, que venimos hablando que habíamos dicho acá de los 42 meses, todo lo mismo, ¿sí? Y cuando lo pones en la historia, justamente ya lo dijo Elías, 538 a 1798. ¿Y ahí qué pasó, Elías? ¿Qué pasó en el 538 y en el 1798? Mira, la verdad que desde el 538 es donde se le da la autoridad absoluta a la iglesia popular de ese momento. Claro. Por el decreto de Justiniano se le otorga completo poder a la autoridad máxima de la iglesia romana. Un decreto que había salido en el 533, solo con el 538 ahí se reafirman, ahí realmente se pone en vigencia, digamos. Y es un poder se hace absoluto. Oficial. Exactamente. Tenía dominio sobre toda Europa, prácticamente. Claro. Entonces, las personas que estaban en ese momento, al leer la Biblia y ver que nadie del pueblo, ninguna persona en ningunos países sabía la Biblia, y ellos, al tener la Biblia en sus manos, empezaron a leer y decir, hay cosas que no van. Claro. Hay cosas que escrito está, que la gente no sabe y está yendo por caminos equivocados, que la salvación es por la fe, no es por obras, no es por pagar. No tengo que pagarla. Exactamente. Textos, incluso dice que los valdenses, cuando ellos comenzaron a adquirir la Biblia en su lengua, empezaron a guardar el día sábado. Sí. Claro, sí, lo leí, sí, lo leí. Entonces, eran muchas grandes verdades que estuvieron ocultas, por eso en la Biblia se lo menciona como la edad oscura. La verdad estaba oculta, la gente no sabía, y en el momento en el que muchos hombres valientes como Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Tyndale, diferentes reformadores empezaron a traducir la Biblia y poner la Biblia en la mano de las personas, ahí se descubrió la verdad. Y ahí comenzó realmente ese momento caótico de la historia. Fue difícil vivir en esa época. Fueron 1260 años. O sea, miren ustedes, generaciones completas. Ahí es donde están las inquisiciones, las cruzadas,
diferentes tipos, la noche de San Bartolomé, diferentes acontecimientos que la historia reconoce que sucedieron, en el que se trató de matar a la mayor cantidad de personas que seguía la palabra de Dios por la fe. En ese tiempo que estaba prohibido justamente leer, si es que podías tener una Biblia, ¿sí? Y hablamos de generaciones completas, muchos siglos, ¿sí? Y eso es algo que la historia lo confirma. Entonces. Lo confirma, porque en el 1798 fue cuando el general Berthier. Cuando Berthier allí... Por orden de Napoleón Bonaparte. Exactamente, ¿sí? Allí toma prisionero al Papa y bueno, allí cesan las persecuciones porque viene como un declive. Interesante. Pero eso lo dice la misma historia, lo confirma la historia, lo que estaba escrito en las palabras de Dios. Por eso decimos a veces, la Biblia, hay cosas que nos pueden gustar y cosas que no. A mí, perdóname, Sol, sí. Pero a mí me pasa que a veces me confronto con un pasaje bíblico que me dice, Raúl, no es por ahí. Cuando yo le digo, no es por ahí. Bueno, Dios me lo dice a mí, Raúl, no es por ahí. Entonces, es interesante porque y hay que atenderlo, y hay que leerlo, y hay que confrontarse, y hay que decir, sí, es cierto, tienes razón. Y de repente estas cosas así, porque ya lo aclaramos, incluso le estamos diciendo a usted que puede estar o no de acuerdo, pero la palabra de Dios refleja eso y la historia lo confirma. Así es, tal cual. Entonces no estamos diciendo en forma caprichosa algo inventado acá por Elías, Raúl, Sol, Ludmila. Y nosotros, Raúl, no hablamos de personas, estamos hablando de las autoridades que estuvieron en ese momento y aquellos que siguen incluso con ese pensamiento. Esto es un sistema, creo. Exactamente. ¿Verdad? Las personas no sabían nada, ni siquiera conocían de la palabra de Dios. Nunca habían tenido una Biblia en sus manos. Ellos estaban siendo ocultada la verdad a sus ojos. Tenemos que cerrar este bloque, pero no podemos... él nos va a quitar los micrófonos, digamos, decirle que continuamos. Pero es tan amplio este pasaje y estos pasajes. Si quieres continuemos, Elías, para que a ver si lo cerramos. Vamos a terminar con esto. El versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Podemos hacer un programa con ese versículo. El estudio que sigue trata de esto. Sí. Ahí lo vamos a explicar mejor, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, ahí... hay cosas para decir, ¿no? Después de 1798, justamente, la palabra de Dios, todos los reformadores, los que vienen escapando de las persecuciones, huyen a los Estados Unidos de América. Esa tierra, porque agua en la profecía simboliza muchedumbres, naciones. Apocalipsis 17 dice que la mujer se sienta sobre muchas aguas, que son muchedumbres, naciones, lenguas, tribus. Y donde no hay mucha agua, es donde no hay tanta población. Claro. Entonces, todos los reformadores, las personas que estaban siendo perseguidas, donde querían tener esa libertad, Estados Unidos de América le ofrecía a ellos esa libertad de poder adorar libremente. Entonces muchos de esas personas huyeron hacia allá para poder tener esa libertad, ese privilegio, esa bendición de poder servir a Dios según tu conciencia, como te lo presenta por la palabra de Dios. Y en ese periodo, además de los 1260 años, fue, como dice acá el pasaje bíblico, agua como un río, se inundó con falsas doctrinas, ¿no? O sea, al estar tan cubierta la Biblia, vos dependías que alguien te lo diga, te lo cuente. Y había alguien que solamente manejaba y digitaba todo. No tenías vos la posibilidad de confrontarte y evaluar si eso era verdad. Entonces eso llevó a una oscuridad terrible. Por eso después la verdad fue progresiva. Se fueron descubriendo pequeñas cosas a partir de la justificación por la fe. Claro. Después el bautismo, el estado de los muertos, diferentes cosas que fueron apareciendo con el tiempo. Es que el periodo que muchas veces se critica, que el de la Reforma, justamente, y toman a Lutero como un loco, como esto, y en realidad fueron personas que Dios utilizó para levantar de nuevo un faro, y dijo Dios, bueno, hasta aquí estaba permitido esto y ahora empieza otra historia, ¿no? Sí. Y aquí Raúl, cuando dice que el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, aquí está hablando acerca de un remanente.
No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Ese es el estudio para el próximo sábado. Así que amigos, qué lindo estudio, la verdad. Podríamos, sin lugar a dudas, que podríamos seguir con tantos detalles que por allí por el tiempo no nos da. Pero quédate, estamos haciendo justamente Ventanas al Cielo, un espacio donde presentamos la palabra de Dios. Y también tenemos amigos que nos visitan y a los cuales vamos a estar entrevistando. Es una linda familia, ellos, quédate porque para conocerlos van a estar diciéndonos y contándonos una historia familiar, ¿sí? Que va a ser, seguramente, va a ser muy nutritiva para todos, ¿sí? Mandamos saludo al pastor Alejandro Miranda, que nos estaba escuchando hace un ratito desde Salta. Estaba trasladándose allí de una iglesia a otra, así que allí prendidito en la radio, allí en Salta. Mandamos un abrazo grande a Alejandro, también hemos trabajado muchito con él en muchas tareas, así que grande sea Salta allí también, ¿sí? Seguimos haciendo Ventanas al Cielo. Estamos aquí junto con la familia Delgado Steckler, ¿así es? Así es. Así es. Así que bienvenidos, qué lindo poder tenerlos aquí, es una hermosa oportunidad. Nos conocemos de años, ¿sí? Muchos años. Pero nunca tuvimos la oportunidad de charlar, ¿sí? Y mucho menos en el programa, ¿sí? Hemos invitado un montón hemos tenido años y años haciendo Ventanas al Cielo, y en algunos momentos dijimos, bueno, vamos a invitar a personas que viven experiencias, que tienen cuestiones de vida en su familia. Y hace no tanto tiempo invitamos a una mamá que tenía y tiene 2 jovencitos allí con autismo, ¿sí? Y con todo lo que implica, con todo lo que significa tener vivir con esa condición de los chicos, ¿no? Tanto en el hogar como en las escuelas, como también en la sociedad, en la vía pública, o sea, en el día a día. En ¿no? el día a día, así es. Entonces, de repente ustedes, junto con Ruti, forman un hogar, ¿sí? Tienen 2 hijitas más. Y cuéntenos un poquito la historia allí. Arranca Adrián acá. Bueno, gracias Raúl por la invitación, gracias al programa también, a la audiencia que quizás no estás escuchando, por supuesto. Sí, bueno, nuestra familia se conforma con Mabel, con mi señora, yo, Adrián, Ruti, que es la más pequeña, y tenemos 2 hijas un poquito más grandes, que son Melissa y Emilce. Uh-huh. Bueno, ellas en estos momentos no están con nosotros, pero sí compartimos en la familia siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la conformación de nuestra familia. De allí, bueno... no sé si Mabel quiere ampliar un poquito de esto en cuanto a la conformación de la familia. Bueno, ¿no? sí, en realidad esa es nuestra familia, ese es nuestro hogar, ¿no? Somos los integrantes de la familia, como dijo Raúl, Delgado Steckler. Y ahí está. Lo más importante es agradecerte, Raúl, la invitación para compartir lo que es la vivencia de una situación distinta. Bien. Una situación nueva, podríamos decir así. Uh-huh. El hecho de que a un hogar llegue, ¿no es cierto?, un integrante más de la familia con una condición distinta. Ahí está, sí. Sí, en este caso, nuestra hija más pequeña, Ruth, que no es tan pequeña porque ya tiene 27 años, ya es grande, ella nació con síndrome de Down. Ajá. ¿Sí? Bueno, es toda una sorpresa. Cuando en una familia uno no espera algo así, ¿sí? O sea, en mi caso, un embarazo perfecto, tranquilo, con 2 hijas más, ningún indicio de que hay una condición distinta. Por supuesto que hoy en día, ya pasaron 27 años, seguramente hay estudios que pueden corroborar si hay alguna anomalía más que lo que había hace 27 años. Uh-huh. Pero ¿qué hacer en ese momento cuando te dan un diagnóstico? Uh-huh. ¿Qué hago? Preguntas ¿Qué hago? complejas, Claro, porque yo me pregunté, Sí. después de saber el diagnóstico de Ruth,
¿qué hubiera hecho? Y también me preguntaron, ¿qué hubieras hecho si sabías antes de que ella nazca que nacía con síndrome de Down? ¿Qué hacías? Nada, le dije, es mi hija. Tengo 2 más, ella es la tercera. Claro. Son 3 hijas. Lógico. Tampoco nunca, porque uno tiene una moral y tiene un estudio, tiene unos principios, puede pasar por la cabeza el deshacernos de esa vida. Así que bueno, esto es una experiencia nueva. Fue en ese momento, porque ya ahora tiene 27 años, 27 años. ¿Y cómo está Ruti? Bien. Mi vida. Les cuento a quienes están solo en radio que está Ruti con nosotros además, ¿sí? En la mesa. Y bueno, yo la veo a Ruti con tanta actividad en coros de iglesia. Así es. Y escuela. Tiene una vida social. Sí. ¿Sí? O logramos, o por lo menos intentamos de que ella esté con sus pares. Porque a veces es difícil involucrarla en la sociedad. Ahí me das pie a una pregunta. Podemos ir y volver un poquito a una charla, pero ¿cómo ven ustedes, Adrián y Mabel, cómo ven ustedes a la sociedad con respecto, hoy, con respecto a eso? Porque quizás me pueden decir también hace 20 o 25 años atrás, pero ¿cómo la ven hoy y cómo la veían antes? Claro. ¿Sigue todo igual? No. Con respecto a la situación, en la condición de los chicos con síndrome de Down. No. ¿Qué cambió? Creo que para bien, para mal? Creo que la gente está tomando más conciencia de que los chicos tienen que ser integrados en la sociedad. Ya no es como antaño, donde al chico con discapacidad o con el chico o la niña con síndrome de Down, yo digo, claro, se lo ocultaba prácticamente y bueno, quedaba al margen de la sociedad. O sea, por ahí quizás la vergüenza de tener una persona distinta quedaba en casa. Exactamente, quedaban en casa. Sí. Es como como yo digo, quedaban sentados en un sillón. Eso pasaba antes. Quedaban sentados en un sillón y al no estimularlos a hacer cosas, menos hacían, menos aprendían, más estáticos quedaban en el sillón sentados. Eso es lo que yo sé desde antes. Claro. Hoy no. Hoy el chico participa. Escuelas, o sea, está integrado según las capacidades, ¿no? Claro, eso. Hablemos de otra cosa. También es eso. Eso también es muy importante. Sí. Según las capacidades de cada chico. Todo lo que yo hablo, Raúl, es desde la experiencia como papá. Y es que justamente eso deseamos, porque de repente sería no mucho más fácil para libro. nosotros traer un médico, una doctora, algo que nos oriente en cuestiones, pero creemos que el espacio tiene que ser un espacio de personas que están viviendo experiencias. Claro. Es desde la vivencia, o sea, de lo que hemos experimentado en estos 27 años con Ruth y con nuestras hijas. ¿Cómo me dices que ve esta sociedad ahora? Esta sociedad está más abierta, ¿sí? Está abierta a recibir a los chicos, está abierta a participar con los chicos. O sea, Ruth tiene su escuela donde ahí desarrollan las artes, participan en eventos y la gente concurre a esos eventos. ¿Te gusta, Ruth? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosa te gusta más hacer? A mí me gusta música y también me gusta de cocina y también me gusta hacer lenguaje de señas. Sí, es verdad. Sí. Yo te he visto haciendo lenguaje de señas. Sí, lo sé muy bien, ¿eh? Sí. La verdad que anima mucho. Sí. Bueno, es la forma de transmitir, ¿no? Y por supuesto, además se estaba viendo que hay espacio ahora, se están abriendo más los espacios para el lenguaje de señas. Así es. Así que podemos tener una gran predicadora acá, ¿sí? Así que vamos, Ruth, todavía. En ese sentido, quizás en la iglesia también tiene una participación muy importante, porque no solamente en los coros, en algunas oportunidades cuando se nos solicitan algún himno, bueno, ella pasa y lo conoce al himno. Claro. Es más, si se le presenta la oportunidad de saber cuál es el himno, en el momento ella ve
y se acuerda de algunas señas, digamos, Sí. o si no lo estudia el día anterior y prácticamente lo saca en la iglesia, así que no hay ningún problema. Así que tiene esa facilidad, así como nosotros tenemos algunos talentos, creo que esos talentos y dones también están en los ellos. chicos, sí. Seguro que sí, claro que sí. Y puede Yo ser... no tengo ni idea de hacer un lenguaje de señas, Ruti. Vos sí. Así que buenísimo, por supuesto que tu don está allí también. Ruti, ¿y qué te gusta cocinar? Me gusta hacer lo dulce. Ajá. Y también me gusta hacer algo salado también. Las cosas saladas. Vos sabés que mi hija está estudiando para chef. ¿Sí? Así que hace cosas... Wow, Qué está lindo. bueno, chef. Está bueno tener una hija chef. Claro. Así que me imagino que cocinas rico y tus padres, tu familia deben estar contenta ahí con algunos sabores, ¿eh? Sí, eso es lo que realizan en la escuela, ¿no? Qué lindo. Eso realizan en la escuela y bueno, y también en la escuela hacen el tema de teatro. Que Claro, ajá. ellos, Aparte, eso también ayuda mucho Claro. a desenvolverse, Sí, claro, esas tareas, sí. Ese aspecto a ellos les ayuda, ¿no? Los ayuda, se unen entre ellos también, todos saben de todos, Qué lindo. se cubren, o Sí. sea, nunca hay un espacio vacío porque ellos mismos, los chicos de la escuela, si faltó uno, ahí nomás el otro, no, ya sabe la parte. Ujú. O sea, son muy compañeros, que Ajá. creo que a veces nos falta a nosotros. Sí. Son muy compañeros, son muy amigueros. Ujú. Sin comparar a las otras hijas, porque son hijas y Por cada una supuesto. tiene sus cosas. Estamos ¿sí? hablando ahora pura y exclusivamente una Pero persona ¿cómo que es Ruti tiene, en la claro. casa? ¿Cómo es Ruti con Ah, ustedes? ¿cómo es Ruth? Con las hijas, con sus hermanas en realidad, sí, perdón. No, su hermana, bueno, Sí. la quiere mucho, Sí. la ama mucho. Es más, no se llevan mucho, ¿no? Porque Ruth tiene 27 años ¿Ellas? y ellas tienen 30 y 31, o sea que están ahí, ¿no? Claro. Desde chica estuvieron en la familia compartiendo juegos, y bueno, la incluían ella como una más, se peleaban como todos. Claro. ¿no? Así que bueno, No, sí, vínculos de hermanos. Claro. Ruth era una integrante más, nada más eso. Nos decían a nosotros muchas veces, ¿cómo van a experimentar ustedes su vida con Ruth? Y bueno, como lo mismo, porque tanto como Melissa como Emilce, nunca hemos sabido ser padre, porque recién estamos experimentando, te pasó a vos, le pasa Sí, a cualquiera. sí, Todos vamos aprendiendo con los Haciendo hijos. el rodaje. Claro. Y a ser padre de una hija con una discapacidad diferente también se aprende, ¿no? Claro. Y se aprende mucho porque cuando la familia está unida, más estímulos recibe. En el caso de ella, más estímulos. Por supuesto, Ruth recibió estímulos de temprana edad, ¿no? A los 3 meses Sí. ya recibió estímulo. Ajá. Ella pudo desarrollar algunas capacidades de lectoescritura, Claro. el de lenguaje, y bueno. eso- Incluida en la escuela. Incluida en la escuela, ya la escuela común. participó acá desde jardín, en la escuela Francisco Ramos Mejía, desde jardín hasta tercero, ¿no? Tercero del Hasta- secundario, en el tercero, IAT, en en el el IAT. Instituto En el Dentista. Instituto Tucumán. Tucumán. Sí. Sí. Y bueno, después ya siguió en los centros de día, porque bueno, veíamos que le gustaba más la parte Sí, sí. de algunas artes, como la música y todo. Además es necesario que esté activa. Claro, O sea, que tenga es necesario sus que esté. horarios, sus y sus semanas, pares, sus en contacto espacios. con sus pares, que También. es muy importante. Ujú. O sea, tener sus amigos. Tiene en la iglesia, ¿verdad? Tiene sus amigos, todo, Ajá. pero también necesita en la sociedad tener sus amigos. Eso, bueno, ahí vamos. ¿Qué ven ustedes que hace falta? ¿Qué nos hace falta a nosotros como sociedad quizás para que Ruti y chicos y chicas como Ruti tengan más espacios? Siempre la empatía, la paciencia, ¿sí? Tanto en toda la sociedad, en la iglesia, en las escuelas, aceptar sus tiempos, porque los chicos con discapacidad, cada uno tiene su tiempo, Sí. ser tolerantes, pacientes, pedir a Dios sabiduría para las situaciones que nos toca sobrellevar, ¿no? Sí, a veces es complicado también un poco insertarla, por ejemplo, en una situación laboral. Quizás a eso también te puedas estar refiriendo, Sí. que hoy son muy pocos. Pero yo creo que
se debe seguir concientizando a la sociedad de que ellos tienen que tener una participación en esta sociedad más presente. Quizás esporádicamente sí lo hay, pero no en su totalidad. No es fácil conseguir, por ejemplo, un trabajo, no es fácil. Es necesario que como sociedad, así como se permiten cupos para otras personas, exactamente, creo que es necesario también que se permitan cupos laborales. Sí, tendría que regir, por supuesto, quizás una ley, algo interesante, Mabel. Claro, bueno, está muy bien, ¿sí? Porque hay para otras personas también que cupos laborales, ¿sí? Seguro. Entonces sería lindo también, ¿no? Que haya leyes que permitan el cupo laboral. Quizás estoy hablando por desconocimiento, yo no sé si hay, pero ustedes están más empapados de cosas de esas y me están planteando como que no hubiera. Que sea más la apertura de esto, ¿no? Que se difunda más, ¿no? Porque muchas veces uno desconoce, ¿no? Claro. Hay personas que desconocen. Y bueno, si lo hay, será muy pocas, ¿no? Dijiste, Mabel, como 2 o 3 veces paciencia. Sí, paciencia. Paciencia porque como papás uno va creciendo junto con los hijos. Y los hijos con discapacidad a veces necesitan un poquito más de paciencia. Claro. ¿Sí? Tolerancia, paciencia, mezclado ahí. Sí, mucha sabiduría, pedirle al Señor mucha sabiduría. Los tiempos no son los mismos. No son los mismos, uno está acostumbrado a cierto ritmo con nuestros hijos y a veces los chicos que tienen una capacidad diferente van un poquito más lento. Pero eso nos hace, lo que estás diciendo, Mabel, nos hace falta a todos. ¿Sí? Para entender esto, cuando tenemos una persona con esa condición, cuando estamos en un súper, cuando estamos en el centro, cuando en la vereda que vamos caminando, y de repente, cuidado, ¿no? Tenemos que empatizar y ser simpáticos. Exacto. Ser simpáticos con las personas con discapacidad. Sí. Porque a veces uno ve a Ruth, ¿sí? Y dice, a veces uno dice, ¿entenderá esto? O no entenderá. No, sí. Yo le digo, Ruth, tu cabeza sí funciona. Sí funciona. Igual funciona. Y bien, anda bien. Y a veces funciona de más, pero hay que ser pacientes, ¿no? Ellos tienen sus tiempos. Tienen sus tiempos y tienen su personalidad. Así que con su personalidad también requerimos paciencia. Claro, está muy bien. Y unas cosas que yo por allí, a veces hasta uno reniega, porque hay espacios públicos, como una plaza, un parque, donde hay cosas, juegos, hamacas o cosas así, que se nota que son para personas o chicos en condiciones, digamos, diferentes, pero que son maltratadas, que son usadas mal, que las terminan rompiendo. La verdad que también tenemos que tener un poco más de conciencia que esas cosas están hechas también en favor de otros chicos. Raúl, lo que sí creo que a veces la gente no toma conciencia, por ejemplo, en las esquinas donde tenés la rampa para discapacitado, la gente no toma conciencia, ponemos los vehículos allí, estaciona un auto o alguna otra cosa, está obstaculizada el paso ese. Esas cosas que están especialmente diseñadas para las personas con discapacidad, una silla de rueda, una persona que va con bastón. Claro. Esos lugares también tenemos que tenerlos presentes porque Ruth, por ejemplo, tiene problemas en su rodilla, entonces camina lento, entonces el hecho de subir un escalón es complejo a veces. Hay que darle la mano, bajar el cordón de la vereda también lleva su tiempito, que a veces uno le dice, Ruth, apurate porque sabes que viene el auto. Yo sé que Ruth, hiciste un esfuerzo enorme para venir acá, te lo agradezco un montonazo, en serio, Ruth. Subió 2. Porque ha subido una escalera que nosotros a veces la subimos, terminamos muertos. Sí. Y Ruth la subió allí para poder estar sentada con nosotros. Sentada compartiendo. Sí, gracias. Nos ayuda mucho el tema de que, esta dificultad que empezó, digamos, en su adolescencia, que era algo congénito, que, como todo, algunas enfermedades o patologías que se presentan en el desarrollo, ella surgió en esa etapa y
Al principio como que no teníamos problemas, pero después aprendimos junto con ella que nosotros tenemos que ir al nivel también de ella, al ritmo de ella, porque si no la poníamos mal. Por eso la paciencia. Como vos dijiste, creo que es la base de todo, es la paciencia. Sí, sí, claro. Eso es cierto. Sí. Es todo la paciencia y sabiduría. Son las dos cosas que yo desde que ella nació pedí a Dios, paciencia y sabiduría. En los espacios donde comunes que ustedes han visitado, centros comerciales, un centro, un lugar allí, ¿creen que hace falta algo más en favor de la experiencia chicos? que tenemos con Ruth, o sea, Sí. supongamos un supermercado. Claro, por eso. ¿Sí? Sí. Ella que no puede caminar mucho, nos facilita que en todos los supermercados por lo menos hay una silla de rueda. Entonces se solicita esa silla de ruedas, Ruth pasea por todo el lugar comercial y la entregamos. Porque ella no está andando en silla de ruedas. Claro, claro. Entonces, pero para un paseo así, por un súper... Claro, un centro comercial, Claro. o algo Un es necesario shopping, necesitamos, contar con algo de claro. eso. ¿Suelen encontrarlos o no hay? ¿No? Solemos encontrarlo. Sí. Solemos encontrarlo, sí. A veces hay uno, o sea... Claro, si hay dos... Si hay ya- dos personas que solicitan, bueno, ahí ya estamos en problema, hay que esperar o bancársela, llevar un Sí. cajón de alguna bebida y que se siente ahí, Ajá. mientras hacemos el recorrido. Ah, Sí. o sea, que espera. Paciencia. Claro. Buscamos el cajoncito, pasamos por las góndolas, se sienta 2 segundos, levantamos el cajoncito, Claro. seguimos por la góndola, otra sentada y así. Mirá. O sea, tiene su ritmo. Su ritmo, su tiempo. Qué importante entonces contar con, Sí. con un poco más de esas cosas, Sí, ¿no? creo que sí. Invertir en estas Sí. cuestiones, por eso de eso se trata este espacio también, porque el diálogo de ustedes, la experiencia de ustedes, ¿qué Así le es. pueden decir de repente a un papá, a una mamá que está empezando este camino? De repente no sabemos a quién estamos hablando ahora, Sí, seguro. pero que está empezando a transitar, se enteró hace poquito que viene un hijo o una hija con esta condición. ¿Qué le dicen ustedes? A ver, primero, no sé, vamos con Sí. Adrián y Bueno, después sí, con Mabel. A ver, Adrián. tuvo una experiencia con algunas de las mamás que le preguntaron también, que Ujú. tuvieron el nacimiento de un chiquito o un nenito, no me acuerdo si, con Sí. síndrome de Down, y cómo era la expectativa, cómo es la crianza, y bueno, es un bombardeo de preguntas porque Sí. se sienten avasallada de la situación, de cómo va a enfrentar esta situación de aquí en más. Claro. Primeramente le pedimos que sea tranquila la situación porque Claro. Baje la ansiedad. baje la ansiedad, Sí, sí. que por supuesto siempre que lo ponemos en la mano de Dios, que Él va a dar la sabiduría suficiente para que pueda y después transmitir la experiencia, sí, las experiencias personales que tenemos, ¿ah? Ujú. Como dije al principio, nadie sabe Claro. siendo padre. Nadie nace comienza- o sabiendo. nace sabiendo, exactamente, Sí. gracias Mabel. ¿Por qué? Porque es una experiencia única. Podemos darle todas las herramientas posibles, pero la Claro. vivencia la van a tener ellos. En el día a día, En el y día a además día. depende Ujú. de la condición, porque hay diferentes, Sí. por decir, grados, no sé si sería Sí, la palabra sí, sí. adecuada. De acuerdo a Sí. las capacidades, sí. Sí, de acuerdo a la capacidad de cada Porque, uno. bueno, por ahí hay discapacidades con Que están más retraso comprometidas, que están más mental comprometidas. moderado, Ah, otros más graves, claro. que están más comprometidas y bueno, desde el lado de la experiencia nuestra podemos transmitirle toda nuestra vivencia personal. Y seguramente que le va a servir algo. Claro, pero es de todo, cada uno. Pero es de cada uno. Sí, Mabel, Una pequeña experiencia cuando ella nació. a ver. Tenía pocos días de nacida y en ese momento se utilizaba el teléfono común. Claro. Entonces llaman por teléfono y me dicen, ¿te podemos visitar? Sabían que había nacido Ruth. Sí. ¿Te podemos visitar? Entonces yo le dije, ¿por qué me preguntas si te podemos visitar? Claro que me pueden visitar, es mi tercera hija, Sí. ¿sí? Tienen que venir a visitarme, no porque ella tenga una condición diferente, no me van a visitar. Esto es una experiencia no solo para el hogar,
sino que también Para en el ese entorno. momento porque era un hermano nuestro de iglesia, Ajá. que me hizo esa pregunta y le dije, esto es de experiencia para nosotros, papá, pero también es para crecimiento de la iglesia. Ujú. Yo lo veía en ese momento y lo veo así. ¿Por qué? Bien. Porque ella comparte con todos. Claro. Hay que naturalizar en algún punto Exactamente. esa condición de la persona en el sentido Entonces, de si me hacerla visitas, partícipe de la claro. misma manera que... Si me que las visitaste demás. con Sí. las otras 2 hijas, ¿cómo no me vas a visitar con esta tercera? Donde yo vaya, ir a ella. Exacto. Entonces es hacerlo también más natural. Es por eso, hay que Naturalizar. naturalizar estas cuestiones en el sentido de que una familia en la cual uno de sus integrantes tenga esta condición no significa que hay que anularla o hay que... Y si hay que llorar, se llora también, Ajá, ¿no? sí. Sí, porque hay momentos de que uno no sabe cómo enfrentar las cosas, pero por supuesto el Señor nos entiende. ayuda cada día, ¿no? ¿Se entiende? Lógicamente, Ella sabe son muy limitaciones bien. uno tiene humanamente Exactamente. y hasta un punto llega. Frustraciones, pero tienes Exacto. muchas alegrías también. Sí. Más Cosas- la alegría que la... Cosas que a veces uno dice, no puede hacerla, y uno ve que la desarrolla y dice, Sí. ¿por qué estoy yo limitando la condición de ella? Que a veces la sociedad también hace eso, limita lo que ella puede hacer. Claro. Entonces, no bajemos el nivel, o sea, ellos pueden y deben hacer las cosas. Exacto. Y a Ruti, ¿qué le querés decir a la gente acá en ese micrófono? ¿Tenés ganas de decirle algo? Sí, A ver. yo tengo una amiga mía, se llama, una cantante chilena y se llama Eddie Aravena. Ajá. Sí, Sí, Eddie Aravena. ¿La conoces? Sí, porque ya tengo el número de ella. ¿Y qué han chateado? ¿Qué dice? Ella me dice que para el próximo, para mi cumpleaños, Sí. mi deseo es que yo quiero que la Eddie Aravena que venga conmigo. Ah, bueno. A Tucumán. Qué bueno sería. Por favor, decile a Eddie Aravena que acá tiene un espacio en Nuevo Tiempo para que le hagamos una entrevista. ¿Está bien, Rafael? Decilo a tu amiga. Es verdad, ella conversa con... Pero con Edith, buenísimo, no, conversa. pero le creo totalmente. Sí. Por eso le digo, decile, Ruti, a vos te digo, Sí. decile a Eddie Aravena Sí. que acá en Nuevo Tiempo Tucumán, Sí. si llega a venir, por supuesto, y si no, nos ponemos en contacto y le hacemos una entrevista también. ¿Sí? Sí. Así que, por favor, te dejo a vos el encargo. Yo no tengo el contacto. Nosotros lo tenemos, Rafael, ¿verdad? No. Así que lo tenemos. Tiene el contacto y tiene Buenísimo. una participación en un video con Edith. Ah, mirá. Sí, yo lo hice con ella. Sí. ¿Cómo es esa participación? Una participación en un video que era Sí. dedicado para el Día del Padre. Sí. ¿Sí? Edith se contactó con nosotros y nos pidió una participación, se le envió un video y está en el video, está en YouTube. Sí. Ya lo vamos a buscar. Para papá se llama. ¿Para papá? Para papá. Mirá. Bueno, y ahí qué lindo. aparece Ruth y bueno, y muchos chicos que participaron en ese video con Edith. Bueno, qué lindo, qué simpleza que tenés, Ruti, ¿sí? Y eso es muy lindo. Y creo que todos debemos aprender. Ustedes han aprendido muy de cerquita en su hogar, ¿sí? Nosotros debemos aprender mucho más todavía, por eso este espacio, estas palabras de ustedes, sencillas, de papá y una mamá que ha tenido la experiencia y está Así es. teniendo la experiencia Sí, de... continuamos. Por supuesto. Así continuamos, ¿no? de Ruti en su hogar, con una condición especial, pero que aporta, y aporta mucho, Sí, aporta. y aporta en una sociedad también. Así ¿sí? es. Desde este lugar también deseamos que se hagan más cosas todavía para Puedan Ruti y para todas las Todos los Rutis chicos, que hay. claro, ¿sí? todos sean incluidos. Exacto, ¿sí? Y que seamos cuidadosos con las cosas y espacios que son
especialmente para jovencitos, chicos, personas adultas con condiciones especiales. No usemos las cosas que son para ellos, seamos respetuosos, también los respetamos de ellos, aunque no los conozcamos, no importa, o sea, son cosas que son para ellos. Así es. Así que también aprendamos a vivir en sociedad, y eso tiene que ver con todos, ¿sí? Así es. Seamos Muchas más gracias, inclusivos, Raúl. En serio, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias Ruti, de verdad. No, ¿por qué? Y bueno, espero que, en serio te lo digo, que logres hacer un contacto allí con Eddie y me avises, ¿sí? Por medio de Adrián, por medio de Mabel, allí que tiene mi número. Sí. Y desde ya te agradezco tu disposición también a venir y estar acá. Bueno. ¿Sí? Y la verdad que les cuento, de verdad tienen menos miedo para armar un micrófono de radio que varios que hemos arrancado, quedamos duros. No es fácil hablar en radio muchas veces. Sí, la verdad que es una experiencia linda. Bueno. Gracias, Raúl, por esta oportunidad que nos estás dando, de poder expresar un pedacito de nuestra vida también, ¿no? De experiencia, no solamente que pueda servir para... Y que pueda servir para otros. Para también. otro papá. La última pregunta, perdón, antes de cerrarlo, pero en la iglesia, las buenas y las malas, porque sí, seguro. Creo que se ha encontrado también un poco de todo, es decir, gente... Hasta en la familia se ha encontrado un poco de todo. Ah, mira. No solamente en la sociedad, en la iglesia, en la familia también pasa, que uno encuentra de todo. Claro. Sí, entonces por eso como alguna reticencia, algunas cuestiones. Sí, una cuestión de que, ¿para qué la mandás a la escuela? Mandala o encerrarla por ahí. Mira vos. O sea, ese cuestionamiento sí también. Claro. Entonces, bueno, que no suceda más. Tengamos cuidado. Que no suceda eso más. ha sido al comienzo, digamos, ¿no? Claro, bueno, uno pero va aprendiendo sucedió. en esto, ¿no? Sí, va aprendiendo esto. Yo creo que Ruti en la iglesia, por ejemplo, es muy querida y nos ayuda muchas veces. Y yo veo a hermanos, te digo, esto es algo que lo veo todos los sábados, por ejemplo. A veces hay hermanos que vienen con algún momento quizás difícil, la ven a Ruth y ya cambian. Y cambian todo. Claro. Entonces, si le sirvió eso al hermano, nos vamos satisfechos. Sí. Es hogar, iglesia, escuela y sociedad. Exacto. Estoy seguro que también, así como Ruth, hay otros jovencitos y personas con su condición que también son guiadas por Dios. Tengo una historia allí de una persona también, no tengo la menor duda. cuando hacíamos radio, en otra radio, y lo único que hacía era compartía los cassettes de los programas que nosotros hacíamos. Y esa persona con su condición, ella llevaba los cassettes, ¿sí? Llevaba el cassette. Así pudimos lograr entrar, empezar a dialogar con una familia entera que terminó aceptando a Jesús. Sí, yo creo que Entonces, ellos en el lugar que cualquier están... persona y en la condición que tengan, por supuesto, grados, eso se entiende. Sí, se entiende. Pero claramente Dios también los utiliza porque pone dones, ¿sí? Así es. Y dones, cuando son dones, tiene que ver con el Espíritu de Dios, ¿sí? Los talentos es una cuestión más personal, pero los dones están puestos para el servicio de Dios, y no dudo que así Ruti también puede tener y tiene su don para acercar a personas a los pies de Jesús. Así que a seguir, ¿eh? Sin duda. Sí. A seguir. Sí. Familia, muchísimas gracias. Gracias, ¿sí? Raúl. Será hasta la próxima. Y si ustedes, por supuesto, de repente quieren compartir algo, ustedes ya saben, me mandan un mensajito, Seguro. esta Sí, noticia, esta cuestión. Me gustaría que no olvidamos de esto, lo decimos sábado que viene, no hay ningún problema. Sí, seguramente. Este espacio también es para visibilizar quienes vivimos, ¿sí? en toda una sociedad. Y, por supuesto, personitas como Ruth, hay que visibilizarlas más todavía y que aprendamos juntitos a vivir con ellas. ¿Sí? Así es. Seguimos haciendo Ventanas al Cielo. Nos queda unos minutos más del programa, así que quédate. Seguimos en este último pedacito de Ventanas al Cielo. Se nos fue el tiempo. Queríamos iniciar hoy la lectura o por lo pronto compartir sobre un material, pero bueno, la verdad que por horario va a quedar con intriga. Estamos allí, sí, hace 2 sábados que venimos dejando. Esta es la paciencia de los santos. Así que muy linda la entrevista. Yo no había tenido la oportunidad nunca de charlar con
con Adrián y con tu esposa Mabel y notar realmente a Ruti, ¿no? De tanta experiencia que va teniendo, sus 27 añitos. A mí me emocionó, me gusta, porque veo un desarrollo y sobre todo veo también la presencia de Dios. Sí. ¿Sí? Sobre todo en una señorita como ella, en que su condición la veo participar en muchas cosas eclesiásticas y como dijo Adrián en un momento, le alegra el momento muchas veces a otras personas, ¿no? Y sin participarlo, claro, porque vos la ves, capaz, como decía Adrián, estás de mal humor o no sé, y te sale la sonrisa ya el responderle, el estar. Sí, es cierto. Vamos a pasar algunos mensajitos, ¿sí? Vamos a ver si hay algunos mensajitos. A mí no había me algo aparecen. O sea, solo me acuerdo, Martu, te amo, mi mejor amiga que le doy estudios. Te amo, mi amor. Sí, ella estaba allí, pero no te aparece. Pero no me aparecen los nuevos. Bueno. Porque vi que había una hermana Zulma también, pero no me aparece lo anterior. Acá los últimos mensajes de nuestros amigos en Facebook. Está Mirta Rodríguez, que también es de la iglesia de Lola Mora. Te mando saludos, Mirtita. Justo esta semana estuvo renegando ella en lo que es el sanatorio, el hospital. Ahí estuvimos. Zulma Paz, también, que fue compañera de su hija, justo que estaban hablando en la entrevista. Marcela Barri. Mira vos, ¿no? Como la familia Delgado tiene también ahí sus compañeros que le mandan ahí todos saluditos. Bueno, qué lindo. Maranata, que es un grupo pequeño que tienen ahí de... mira vos. En Lola Mora. Qué hermoso y qué activos, ¿no? Sí. Qué hermoso como sí. que sea que pasa lo usan al servicio de Cristo. Acá también, si no se acuerdan de Banda Graciela, no se acuerdan de José, era un chico que tenía una condición también. Sí, vivía en el hospital y trabajaba, claro, hace muchos años. Sí, recuerdo. ¿Vos, Rafael, te acordás de José, verdad? Sí, yo también me acuerdo, él vivía en el hospital. Yo lo fui a visitar varias veces, ¿sí? En el hospital, en el centro de salud estaba José. Tenés razón, Graciela, gracias por participar muy activamente en los sábados en la iglesia. Mi amor. Sí lo recuerdo. Iba también al Club de Conquistadores también, José. Sí. También recuerdo a mi hermana, que ya descansa en el Señor, que es Amelia, que tenía su hermano. ¿Te acuerdas también, Rafael? También visitamos seguido allí. No recuerdo bien su nombre, pero Amelia estaba siempre con él y cuidándolo, ayudándolo. Y bueno, cuando falleció él, vos sabés que al poquito tiempo falleció Amelia. Ella ya estaba enfermita también, ¿no? Pero el dolor más grande que tenía ella era si a ella le pasaba algo, porque ella estaba a cargo de su hermano, ¿no? Y bueno, falleció y a los poquitos meses Amelia también descansó en el Señor. Bueno, por lo pronto, esa preocupación de ella, al menos, en lo que le quedó de vida, ya creo que también bajó y se quedó un poco en manos del Señor ya su propia salud. Así que, por lo pronto, queridos amigos, les agradecemos. Hemos cerrado, por lo menos, Elías, y lo hemos cerrado a medias, porque al estudio bíblico, ¿verdad? Yo sé que vos tenés muchísimas ganas de seguir con ese estudio. Pero lo vamos a retomar un poco con el que sigue. Sí, el estudio sobre el remanente. Sí. El remanente. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, queridos, vamos a ir cerrando. Ludmila, sé que teníamos ahí un arsenal de cosas para hablar acerca del libro, ¿sí? Pero no. Mentira. Por lo pronto vamos a ver si ya tenemos un poquito más de tiempo para el sábado próximo, ¿sí? Un saludo para todos entonces, que tengan una bendecida semana. Muchas gracias.